Hola, hola, mis telenoveleros empedernidos. Qué alegría tenerlos de nuevo en este rincón donde celebramos las pasiones turcas que nos roban el aliento. Soy y hoy vamos a sumergirnos en un mundo de lujo deslumbrante, secretos oscuros y amores prohibidos. Exacto, hoy hablaremos de esas series turcas que nos hacen soñar con mansiones opulentas, intrigas familiares y romances que desafían todas las reglas. Esas series donde el dinero lo es casi todo, pero el amor lo supera. En este vídeo vamos a explorar algunas de las series turcas más adictivas que combinan a la perfección la opulencia con las emociones a flor de piel. Prepárense para conocer historias de familias poderosas, herencias disputadas, traiciones inimaginables y, por supuesto, ese ingrediente esencial que nos mantiene pegados a la pantalla, un amor apasionado que lucha contra viento y marea. Antes de que nos dejemos llevar por este torbellino de emociones, quiero pedirles un favorcito. Si disfrutan de las recomendaciones de series turcas, si les gusta explorar este universo de galanes irresistibles y heroínas valientes, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre encontrarán las últimas novedades y los mejores análisis de sus series favoritas. Así que sin más preámbulos, empecemos a soñar. Vamos a empezar nuestro recorrido con una serie que si todavía no la han visto, tienen que agregarla a su lista ya. Se trata de una historia donde el poder y el deseo chocan de frente, donde las apariencias engañan y donde el amor puede ser la mayor debilidad, o la mayor fortaleza. Estoy hablando de una serie donde la riqueza es solo la punta del iceberg de una profunda corrupción y secretos familiares que amenazan con destruir todo a su paso. Los protagonistas son personajes complejos, atormentados por su pasado y obligados a tomar decisiones difíciles en un mundo donde las reglas están escritas en oro. No puedo dar muchos detalles para evitar spoilers, pero créanme, los giros argumentales los dejarán sin aliento. Si les gustan las series con drama intenso, personajes grises y un romance que surge en medio del caos, esta es para ustedes. Búsquenla, investíguenla y luego me cuentan qué les pareció. Me refiero a una serie que evoca la atmósfera de clásicos como Dinastía o Dallas, pero con el inconfundible toque turco que tanto nos gusta. Pensemos en esos clanes familiares poderosos, dueños de conglomerados empresariales que abarcan desde la industria textil hasta la construcción, familias donde la lealtad es un bien escaso y las puñaladas traperas son el pan de cada día. Imaginen una mansión imponente con jardines laberínticos y salones decorados con un gusto exquisito, un lugar donde se celebran fiestas fastuosas y se cierran negocios multimillonarios, pero también un nido de víboras donde se conspiran traiciones y se planean venganzas. En el centro de esta trama, generalmente encontramos a un patriarca implacable, un hombre que ha construido su imperio a base de astucia y determinación, pero que también carga con el peso de oscuros secretos del pasado. Este personaje, a menudo interpretado por un actor veterano con una mirada penetrante y una voz grave, es el eje alrededor del cual giran todas las demás historias. Sus hijos, herederos de su fortuna y su ambición, compiten ferozmente por su aprobación y por el control del imperio. Hay el hijo mayor, el digno, que intenta seguir los pasos de su padre pero que a menudo se ve superado por su propia inseguridad y por las maquinaciones de sus hermanos. Luego está el hijo rebelde, el que se niega a seguir las normas y que busca su propio camino, aunque eso signifique enfrentarse a su familia. Y por supuesto, no puede faltar la hija, la mujer inteligente y ambiciosa que lucha por hacerse valer en un mundo dominado por hombres, pero que también debe lidiar con las presiones sociales y las expectativas familiares. Pero la serie no se limita a explorar las dinámicas familiares y las luchas de poder dentro del imperio empresarial. También nos sumerge en un mundo de intrigas políticas y conexiones turbias con el crimen organizado. Descubrimos que la riqueza de la familia se ha construido sobre la base de prácticas corruptas y que sus miembros están dispuestos a hacer cualquier cosa para proteger sus intereses, incluso si eso significa recurrir a la violencia y la extorsión. En este contexto, el amor se convierte en un arma de doble filo. Los romances prohibidos entre miembros de familias rivales o entre personas de diferentes clases sociales añaden una capa extra de complejidad a la trama. Estos amores, a menudo marcados por la pasión y el deseo, pero también por el peligro y la traición, son uno de los principales atractivos de estas series. Nos enganchamos a la historia de la pareja protagonista, sufriendo con sus obstáculos y celebrando sus victorias, esperando que al final puedan superar todas las adversidades y encontrar la felicidad juntos. Sigamos ahora con otra joya de la corona turca, una serie que nos transporta a un universo de lujo extremo, donde la elegancia se entrelaza con la crueldad. Imaginen esto, una familia poderosa, dueña de un imperio empresarial,
pero carcomida por la envidia, la ambición y los secretos del pasado. En medio de este remolino de intrigas, surge un amor inesperado, un romance que desafía las normas sociales y las expectativas familiares. Los protagonistas son dos personas de mundos completamente diferentes, unidos por el destino y separados por las circunstancias. Él, un heredero atormentado, obligado a cargar con el peso de su apellido. Ella, una joven luchadora, que busca su lugar en el mundo. Juntos deberán enfrentar a sus propios demonios y a una sociedad que no está dispuesta a aceptar su amor. Prepárense para noches en vela, porque esta serie los atrapará desde el primer episodio. Además, el vestuario es simplemente espectacular. Esta serie suele destacar por la cuidadosa construcción de sus personajes, que no son ni completamente buenos ni completamente malos. El heredero atormentado, por ejemplo, puede parecer un tipo arrogante y engreído al principio, pero a medida que avanza la historia descubrimos que su frialdad esconde una profunda herida emocional. Quizás ha sufrido la pérdida de un ser querido, o quizás ha sido víctima de la manipulación de su propia familia. Sea cual sea su pasado, el personaje evoluciona a lo largo de la serie, mostrando una vulnerabilidad que lo hace más humano y cercano al espectador. La joven luchadora, por su parte, es un ejemplo de resiliencia y determinación. A pesar de las dificultades que ha enfrentado en la vida, nunca pierde la esperanza y siempre está dispuesta a luchar por sus sueños. Su honestidad y su integridad son un soplo de aire fresco en un mundo dominado por la corrupción y la hipocresía. La química entre los protagonistas es fundamental para el éxito de este tipo de series. Los actores deben ser capaces de transmitir la pasión y el deseo que sienten sus personajes, pero también la vulnerabilidad y el miedo que experimentan al enfrentarse a una sociedad que no acepta su amor. Las escenas románticas suelen ser cuidadas y delicadas, evitando caer en el cliché y buscando transmitir la autenticidad de los sentimientos de los protagonistas. Pero no todo es romance en esta serie. También hay espacio para la acción, el suspense y el drama familiar. Las intrigas y las traiciones dentro de la familia protagonista añaden una capa extra de tensión a la trama, manteniendo al espectador enganchado hasta el final. Los secretos del pasado, que poco a poco van saliendo a la luz, complican aún más las relaciones entre los personajes y desatan una serie de consecuencias inesperadas. Y hablando de vestuario, ¿qué tal si nos adentramos en una serie donde la moda y el diseño juegan un papel fundamental? Imaginen un mundo donde las grandes casas de moda dictan las tendencias, donde la competencia es feroz y donde los secretos se esconden detrás de sonrisas perfectas. En este escenario, una joven talentosa, con sueños de convertirse en una diseñadora reconocida, se encuentra de repente en medio de una guerra familiar por el control de un imperio de la moda. Los protagonistas son personajes carismáticos y ambiciosos, dispuestos a todo para alcanzar sus metas. El heredero de una fortuna, con un talento innato para los negocios y un corazón frío como el hielo. Ella, la joven diseñadora, con una pasión desbordante y un espíritu indomable. Juntos crearán una colección que revolucionará el mundo de la moda, y descubrirán un amor que cambiará sus vidas para siempre. Esta serie es un festín visual, con escenarios impresionantes, vestuarios deslumbrantes y una trama que te mantendrá enganchado hasta el final. Así que preparen las palomitas y disfruten del espectáculo. En estas series, la moda no es solo un elemento decorativo, sino que se convierte en un lenguaje propio, una forma de expresar el poder, la personalidad y las emociones de los personajes. Los diseñadores de vestuario se esmeran en crear looks impactantes y sofisticados que reflejen el estatus y la ambición de los protagonistas. Los desfiles de moda, las sesiones de fotos y los eventos sociales se convierten en escenarios clave donde se desatan las rivalidades y se tejen las alianzas. La joven diseñadora, por ejemplo, suele destacar por su estilo vanguardista y original, que contrasta con la elegancia clásica y conservadora de la familia propietaria del imperio de la moda. Su talento y su creatividad le permiten romper con las normas establecidas y proponer nuevas tendencias que revolucionan el mundo de la moda. El heredero de la fortuna, por su parte, suele vestir trajes impecables y accesorios de lujo, mostrando su estatus y su poder. Sin embargo, a medida que se enamora de la joven diseñadora, su estilo evoluciona, volviéndose más informal y relajado. La serie también nos ofrece una mirada fascinante al mundo de la alta costura, mostrándonos el proceso creativo detrás de cada colección, desde la inspiración inicial hasta la confección final. Los talleres de diseño, las fábricas textiles y las tiendas de lujo se convierten en escenarios habituales, donde se toman decisiones cruciales y se definen las tendencias de la temporada.
La competencia entre las diferentes casas de moda es feroz, y los personajes están dispuestos a hacer cualquier cosa para obtener una ventaja sobre sus rivales, desde el plagio hasta el sabotaje. El romance entre la joven diseñadora y el heredero de la fortuna añade un toque de pasión y emoción a la trama. Su amor, a menudo complicado por las presiones familiares y las rivalidades profesionales, se convierte en un motor para la creatividad y la innovación. Juntos son capaces de crear una colección que trasciende las barreras sociales y culturales y que se convierte en un símbolo de esperanza y cambio. Pero no todo tiene que ser drama y secretos oscuros, ¿verdad? También podemos encontrar series turcas que combinan la riqueza y el poder con un toque de humor y romance ligero. Imaginen una comedia romántica donde un joven millonario, acostumbrado a salirse siempre con la suya, se encuentra con una joven independiente y decidida que no se deja intimidar por su dinero ni por su encanto. Los protagonistas son polos opuestos que se atraen, dos personajes que chocan constantemente pero que en el fondo, se necesitan el uno al otro. Él aprenderá a ser más humilde y a valorar las cosas sencillas de la vida. Ella descubrirá que el amor puede llegar cuando menos lo espera. Esta serie es perfecta para relajarse y desconectar de la rutina, con diálogos ingeniosos, situaciones divertidas y un romance que te sacará una sonrisa. Además, los paisajes turcos son simplemente maravillosos. Un verdadero bálsamo para el alma. Estas comedias románticas suelen destacar por su ritmo ágil y sus situaciones cómicas, que surgen del contraste entre los personajes y de sus intentos fallidos por adaptarse al mundo del otro. El joven millonario, por ejemplo, puede ser un completo desastre en la cocina o en las tareas domésticas, mientras que la joven independiente puede sentirse fuera de lugar en los eventos sociales de la alta sociedad. Sus diferencias, en lugar de separarlos, los acercan, creando situaciones divertidas y entrañables. Los diálogos suelen ser ingeniosos y llenos de sarcasmo, con los personajes intercambiando pullas y comentarios ocurrentes que hacen reír al espectador. La química entre los protagonistas es fundamental para el éxito de este tipo de series. Los actores deben ser capaces de transmitir la tensión sexual y el humor que se dan entre sus personajes, creando una atmósfera de complicidad y diversión. Los paisajes turcos con sus playas paradisíacas, sus ciudades históricas y sus montañas imponentes, añaden un toque de exotismo y belleza a la serie. Los protagonistas suelen viajar a diferentes lugares de Turquía, mostrando la riqueza cultural y natural del país. Estas escenas permiten al espectador evadirse de la rutina y soñar con un mundo de aventura y romance. El vestuario, aunque menos ostentoso que en las series de drama y moda, también juega un papel importante. Los personajes suelen vestir ropa cómoda y moderna, que refleja su personalidad y su estilo de vida. Los colores vivos y los estampados llamativos añaden un toque de alegría y optimismo a la serie. Y no podemos olvidarnos de aquellas series que nos transportan a épocas pasadas, donde la riqueza y el poder estaban aún más entrelazados con la política y la sociedad. Imaginen un palacio otomano lleno de intrigas, donde las concubinas luchan por el favor del sultán y donde las alianzas se forman y se rompen con la misma facilidad con la que se sirven el té. En este ambiente de lujo y decadencia, una joven esclava se convierte en la favorita del sultán, desafiando todas las expectativas y cambiando el curso de la historia. Los protagonistas son personajes históricos complejos y fascinantes, con pasiones desbordantes y ambiciones desmedidas. Esta serie es una lección de historia entretenida, con vestuarios elaborados, decorados suntuosos y una trama que te sumergirá en el mundo del Imperio Otomano. Prepárense para viajar en el tiempo y vivir una aventura inolvidable. Estas series históricas suelen destacar por su rigor histórico y su cuidada ambientación. Los guionistas se documentan exhaustivamente para recrear con fidelidad la vida en el Palacio Otomano, desde las costumbres y las tradiciones hasta los rituales y las ceremonias. Los decorados son suntuosos y detallados, mostrando la riqueza y el poder del imperio. El vestuario es elaborado y auténtico, recreando los trajes y los accesorios que se usaban en la época. La música, compuesta especialmente para la serie, contribuye a crear una atmósfera de misterio y emoción. Los personajes históricos son complejos y ambiguos, mostrando tanto sus virtudes como sus defectos. El sultán, por ejemplo, puede ser un líder sabio y justo, pero también un tirano cruel y despiadado. La joven esclava, por su parte, puede ser una mujer inocente y vulnerable, pero también una estratega astuta y ambiciosa. La trama se centra en las intrigas palaciegas y las luchas de poder entre las diferentes facciones de la corte. Las concubinas compiten por el favor del sultán,
utilizando todos los medios a su alcance, desde la seducción hasta la manipulación. Los visires y los generales conspiran para derrocar al sultán y hacerse con el poder. Las alianzas se forman y se rompen constantemente, creando un ambiente de tensión y desconfianza. El romance entre la joven esclava y el sultán añade un toque de pasión y emoción a la trama. Su amor, a menudo complicado por las presiones políticas y las rivalidades personales, se convierte en un motor para la acción y el suspense. La serie también nos ofrece una mirada a la cultura y la sociedad del Imperio Otomano, mostrando sus costumbres, sus tradiciones y sus valores. Aprendemos sobre la religión, la política, la economía y el arte de la época. Bueno, mis queridos telenoveleros, hemos llegado al final de nuestro recorrido por el mundo de las series turcas de amor y poder. Espero que hayan disfrutado de estas recomendaciones y que se animen a descubrir nuevas historias que les roben el corazón. Recuerden que estas series son mucho más que simple entretenimiento. Son ventanas a una cultura diferente, son reflejos de nuestras propias emociones y son una oportunidad para soñar con mundos lejanos y amores imposibles. En resumen, hoy hemos explorado algunas de las series turcas más adictivas que combinan la opulencia con las emociones a flor de piel, desde dramas intensos hasta comedias románticas, pasando por historias de época llenas de intrigas y pasiones. Hemos visto cómo el poder y el dinero pueden ser la base de una vida de lujo, pero también pueden ser la fuente de grandes conflictos y sufrimientos. Y hemos comprobado una vez más que el amor puede ser la fuerza más poderosa para superar cualquier obstáculo. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Me encanta compartir mis pasiones con ustedes y saber que hay tantos amantes de las series turcas por ahí. Ahora quiero escuchar sus opiniones. ¿Cuál de estas series les llamó más la atención? ¿Han visto alguna de ellas? ¿Qué otras series turcas de amor y poder me recomendarían? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Activen la campanita para recibir notificaciones y ser los primeros en ver nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, mis telenoveleros. Que tengan un día lleno de amor y pasión turca. Adiós.